¿Allí? Sí, perfecto, doctor Muslera. Bueno, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, desde la República Argentina, mi agradecimiento, por supuesto, a la Universidad Federico Villarreal por esta invitación que se me ha hecho para participar de este 14 taller de especialización en ciencias penales. Mi saludo, por supuesto, en forma personal al señor decano, si es que continúa en la pantalla, y también al profesor Cancio Melia le mando mis saludos desde mi país. También a los chicos que están trabajando allí, Galia, a vos y a todos los chicos del equipo que han trabajado tanto, evidentemente, y que están detrás de la pantalla, bueno, para que esto salga lo mejor posible. Bueno, bien, les quiero comentar que hace algunos años, a esta parte, escribí un artículo que se publicó en aquel momento en varias revistas y portales sobre los delitos contra la fauna silvestre en Argentina. Lo que fue ese trabajo, un análisis de los tipos penales previstos en la ley nacional número 22.421 de conservación de la fauna, que es la ley que está en vigencia en la Argentina, una ley que tiene su origen allá por la década del 80 del siglo pasado, es decir, ya hace casi 40 años a esta parte, que ha tenido numerosas reformas administrativas, pero con el mismo régimen penal de aquella época. En esa oportunidad recuerdo que realicé un estudio dogmático de los diversos tipos de injustos previstos en esa ley y que no voy a repetir en esta ocasión porque quisiera abordar una cuestión más específica relacionada con los animales en general. En aquella ley trabajé sobre un sector, digamos, de los recursos naturales como es la fauna salvaje, y ahora me gustaría trabajar un poquito más, profundizar y no quedarme tanto en la superficie y trabajar sobre el problema o el estatus jurídico de los animales en general en la República Argentina, que me parece que puede ser un tema de interés para ustedes sobre todo. Voy a detenerme, sí, y en esto hago un paréntesis muy brevemente en esta normativa que acabo de señalar, porque me parece que es la puerta de entrada de la temática que voy a desarrollar un poco más adelante. Esta ley, como les decía, está denominada de conservación de la fauna silvestre, fue sancionada en marzo de 1981 con el propósito, el objetivo principal de resguardar la importante reserva natural que significa la fauna silvestre. Y sobre todo, teniendo en cuenta esa permanente depredación de que es objeto, con el consiguiente perjuicio que ello implica para la conservación de las especies y para el equilibrio ecológico. Esto es un poco un resumen de lo que se dice en la exposición de motivos de esa ley. En esos años, hay que recordar, ya se había firmado por varios países la Declaración Universal de los Derechos del Animal de Naciones Unidas en 1978 y que hasta ahora, digamos, inexplicablemente no fue aprobada por la República Argentina. Y esta declaración, esta convención internacional, es muy importante porque dice cosas realmente importantes en el sentido proteccionista de los animales en general. Fíjense ustedes que en el preámbulo se dice que todo animal posee derechos. Este es un tema, un punto central de esta problemática y que tenemos que tener presente a lo largo de toda esta exposición y cuando trabajamos en estas cuestiones, ¿no? Todo animal posee derechos. ¿Cómo se debe entender esto? ¿Qué quiere significar esto? ¿Qué consecuencias, qué alcance tiene esto? Bueno, lo vamos a ir desarrollando poco a poco en adelante. Fíjense, en el artículo primero de esa convención internacional se establece lo siguiente: todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Fíjense qué oración esta y tan importante, ¿no? En el artículo primero. Y el artículo cuarto dice: todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad. Retengan esto, tiene derecho a vivir en libertad, en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos,
es contraria a este derecho, se dice enfáticamente en esta declaración internacional. En la Argentina, como les decía, una cosa muy rara, que la Argentina es un país que firma cuanta declaración internacional ande volando por el espacio, lo cual no quiere decir que siempre las cumple. No ha firmado no ha suscrito, el Congreso no se ha expresado respecto de esta declaración internacional, salvo la provincia de Río Negro, que para quienes conocen Argentina es una bellísima provincia del sur de nuestro país, que en el año 2000, ¿no es cierto?, aprobó o adhirió a esta convención internacional, obviamente con la discusión que esto implica de si es aplicable o no en una provincia una convención internacional, si no lo ha hecho el Congreso Nacional a través de una ley que tenga alcance nacional. Pero eso es una materia para otra discusión, ¿no? Yo pienso que, me parece a mí que esta declaración internacional no se aprueba en la Argentina, me parece porque eso implicaría una forzosa revisión de todas las leyes de fauna, tanto la que acabo de señalar hace un ratito, la ley nacional, como las leyes provinciales. Recuerden que la Argentina es un país republicano, democrático, con división de provincias, ¿no? Que son provincias autónomas. Tanto en la nación como en las provincias hay leyes de fauna, de protección de la fauna salvaje y de los animales en general, y algo que me parece a mí, lógicamente, produciría un descrédito político en el electorado, ¿no? Y esto al arco político no le gusta mucho, ciertamente, ¿no? Ahora, no sabemos, por lo menos en lo que a mí importa, si las finalidades de esta ley 22421, finalidad que, digamos, se puede decir que consiste en resguardar la importante reserva natural que significa la fauna silvestre en nuestro país, no sé si esas finalidades se han conseguido. Y por cuanto poco sabemos o se sabe acerca de los mecanismos de control o políticas de Estado que se pudieron haber implementado o puesto en práctica para evitar o al menos simplificar la criminalidad ambiental, en particular la que afecta sensiblemente a nuestros recursos naturales, de los que cuenta, claro, la fauna silvestre, permanentemente acechada por la caza furtiva y el comercio clandestino o ilegal de las especies, fundamentalmente de aquellas que se encuentran en peligro de extinción. Yo creo que algo se ha avanzado en la materia en mi país a través de la constitucionalización de la tutela de los recursos naturales. Esto corresponde a una reforma de la Constitución Nacional Argentina que se produjo en 1994, en la que se incluyeron los nuevos derechos y garantías, y entre esos derechos están esto que acabo de señalar. Se consagró el derecho de ver, creo, si mal no recuerdo, muy similar a la Constitución Española del 78, el derecho de ver tanto para los ciudadanos como para el Estado de proveer a su protección, a la utilización racional de los recursos y a la preservación natural y cultural. Este derecho está garantizado en el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina. Pero yo creo que esto no es suficiente o no ha sido suficiente para la protección integral de los recursos naturales en nuestro país. Lamentablemente no se ha previsto en aquella reforma, o no se ha tomado la decisión o no se ha tenido la voluntad de hacerlo, una cláusula constitucional que obligue al legislador ordinario a tipificar en el Código Penal el delito ecológico, como ha sucedido justamente con otras constituciones modernas, tanto de Latinoamérica como de Europa. Por ejemplo, señalaba recién el ordenamiento español, como la Constitución española, las constituciones de Paraguay, Brasil, etcétera, por citar solo alguna de ellas, ¿no? O al menos que se haya intentado una protección en sentido amplio de los recursos naturales en el Código Penal, lo cual en la Argentina no ha sucedido hasta el momento. Y como ha ocurrido en otros países como Colombia y Perú, justamente, fíjense ustedes, Perú en su nuevo Código Penal, que es bastante reciente, en el título 13 establece precisamente un artículo dedicado, el 308.c, específicamente a la depredación de la fauna y la flora
silvestre protegida. También, o haberlo hecho en leyes especiales, como son ejemplos Brasil, Venezuela, Paraguay, Nicaragua, etc. El régimen que se establece en esta ley 22421 en la Argentina, según podemos leer en su artículo primero, tiende principalmente a la protección cualitativa y cuantitativa de la fauna silvestre, y a la que se declara al mismo tiempo de interés público, al mismo tiempo que se establece un sistema de adhesión normativo que permite la incorporación de las provincias al sistema. Es un mecanismo, ¿no es cierto?, a través del cual, mediante la sanción de una ley, las provincias pueden adherir y esa ley nacional es de cumplimiento obligatorio. Ahora, me parece a mí que esta adhesión legislativa no es necesaria en los casos en que las leyes establecen expresamente su carácter de orden público, porque eso implica un interés superior por sobre las voluntades individuales que debe ser de aplicación obligatoria en todo el territorio del país de que se trate, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Ahora, la tutela penal se dispensa en esta ley a través de la tipificación de diversas figuras, como les señalaba al comienzo, que tienden principalmente a prevenir la caza furtiva, actividad de la que derivan en la inmensa mayoría de los casos la depredación y el comercio del tráfico ilegal de especies. Precisamente sobre el movimiento económico del tráfico ilegal de especies, no solo de la fauna, sino también de la flora silvestre, se ha hecho notar, fíjense ustedes, que la Argentina es uno de los países principales proveedores de cuero, pieles y animales. Comercio que, si bien por un lado está, digamos así, revestido de formas legales, utiliza métodos que están al margen de la ley, fuera, están en los sistemas marginales, similar a cualquier otro, digamos, tipo de tráfico ilegal, como son la falsificación de documentos oficiales, el soborno a las autoridades, la evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Casi nadie tiene noción, se argumenta por ahí, de que gracias a la cobertura legal precisamente dentro de la que se mueve este tráfico de especies, produce aproximadamente más de 10.000 millones de dólares al año, importe del cual un tercio se considera, según las estadísticas conocidas, abiertamente ilegal. Yo no voy a extenderme mucho en estas estadísticas y costos económicos que produce la caza y el tráfico ilegal de especies en la Argentina, porque, bueno, llevaría mucho tiempo y además es muy simple, bastaría con ingresar a Internet para encontrar abundante información acerca del daño que en la Argentina se está produciendo al medio ambiente y a sus recursos naturales por esta temática. Y no porque no exista o no haya una legislación y resoluciones administrativas en la Argentina con fines proteccionistas, que las hay y muchas, pero no son suficientes, solo las leyes para proteger un bien jurídico, sino que también se deben implementar, me parece a mí, paralelamente y en forma complementaria, de auxilio a la ley de que se trate, del carácter de que se trate, políticas públicas que sean reales y eficaces y mediante las cuales se invierta en la protección de la fauna. El mayor problema reside, a mi juicio, justamente en esto, que el país no invierte en políticas de protección de la fauna silvestre. Eso está a la vista. Y las que están en marcha me parece que son insuficientes por los resultados que surgen y que se leen en los medios de comunicación todos los días. La fauna silvestre, yo vivo en una provincia, digamos, que tiene un caudal de agua, una laguna que son los esteros de Liberá, que es un potencial acuífero, uno de los más grandes del mundo, una provincia que tiene una fauna y una flora gigante, extraordinaria, y sin embargo la protección es insuficiente. ¿Y eso por qué? Porque la fauna silvestre da toda la sensación de que no es una prioridad entre las políticas de Estado. Por consiguiente, las consecuencias de este problema, de esta omisión o esta indiferencia estatal, podríamos llamar, no pueden ser satisfactorias o halagüeñas, ¿no? Por lo tanto, también añadimos a esto que las normas penales en vigencia, aquellas que provienen de la década del 80, de esta ley nacional, como les
señalaba hace un rato, tampoco son suficientes, tanto en sus tipologías como en la penalidad que ellas prevén. Y más aún si a esto le sumamos un notorio desapego cultural de los ciudadanos respecto de la fauna silvestre. En esta oportunidad, como ya anticipé, no voy a ocuparme de un análisis dogmático del régimen penal de la ley 22.421 de conservación de la fauna silvestre en mi país. Solo voy a ocuparme de un solo punto que me parece que en estos momentos puede ser más importante para analizar desde una perspectiva general, atendiendo a las prescripciones del orden jurídico, y específicamente desde la perspectiva del derecho penal, que es principalmente la problemática del bien jurídico protegido en los delitos de fauna. O mejor dicho, del bien jurídico protegido en los animales en general, porque esa es la idea de esta exposición y que me parece que es lo que se viene en la Argentina, es la protección, además del nuevo Código Civil y Comercial que tiene un par de años de vigencia, donde ya se avanzó un poco en la protección de los animales en general. El Código Penal todavía está empantanado en un sector político del cual no puede salir y bueno, esperemos que esto se solucione porque es el tema que se viene en el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los animales en general, no solamente con los animales de la fauna silvestre? Creo que este es el primer punto que se debe discutir, me parece a mí, cuando queremos encarar una política penal ambiental. Tenemos que analizar toda la problemática del bien jurídico. Es decir, para poder arrancar, me parece, en el estudio de estas categorías, yo creo que lo primero que tenemos que discernir es precisamente determinar cuál es el bien jurídico que se pretende proteger. Si son las cosas en sí mismas, en el amplio escenario de los recursos ambientales, si son los animales como objeto de valor económico, si son los animales en general, pero en cuanto y en tanto sirvan o tengan utilidad para el hombre, para la vida humana, si son los recursos naturales en general, si son los derechos económicos del propietario del fundo donde se puede practicar la caza, por ejemplo, o si son los animales en sí mismos, porque se los considera sujetos de derechos no humanos. Y aquí me parece que es un punto sobre el cual vamos a trabajar un poquito más adelante, este último. Indudablemente por las cuestiones de tiempo, yo no voy a entrar en el análisis de las distintas y variadas opiniones que se han vertido en el ámbito doctrinario acerca del bien jurídico en los delitos relacionados con el maltrato animal ni con el medio ambiente. Es esta discusión centenaria de quienes opinan sobre esta problemática desde una visión ecocéntrica o quienes lo hacen desde una visión antropocéntrica. Bueno, yo no voy a entrar en esa discusión porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí me parece, digamos, hacer un brevísimo análisis, un pequeño resumen del bien jurídico como elemento esencial en todo discurso jurídico penal, digamos, en el que se pretenda el estudio de un determinado tipo de injusto, como les decía. El bien jurídico yo creo que es un presupuesto básico, no solo para, digamos, la legitimidad del sistema penal, sino también para garantizar de algún modo la convivencia de todos nosotros en la sociedad. Sin la presencia de un bien jurídico, sin la presencia de un objeto de protección que por su importancia social, demande la imposición de una pena, si esto no fuera así, me parece que el derecho penal perdería todo sentido como orden jurídico de valor y como medio de control social. El derecho penal solo puede intervenir, a mi juicio, o solo tiene legitimidad, por decirlo de otro modo, cuando está orientado a proteger un bien jurídico que el legislador de antemano ha evaluado y ha cualificado como necesitado y merecedor de protección penal. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos representa, y eso lo ha dicho la doctrina en este tema, no solo un límite al poder penal del Estado, sino también un camino para una eficaz tarea político-criminal.
pues garantiza dos cosas. En primer lugar, la vigencia del principio de proporcionalidad, que esto estamos viendo últimamente también en algunas reformas de las últimas décadas en el derecho, en el Código Penal de Argentina, la introducción o la conversión de actos preparatorios en delitos, ¿no? Entonces, este principio de exclusiva protección de bienes jurídicos garantiza justamente la vigencia de ¿cuál principio? Del principio de proporcionalidad en la punición de las conductas. Es decir, fíjense ustedes que la pena no es lo mismo, la pena de un acto preparatorio que de un delito consumado. Y en la Argentina se ha producido ese desborde punitivo en algunas figuras, bueno, que no las voy a tratar acá, pero simplemente a título de información les comento. Ni tampoco es lo mismo la pena, o debiera ser la misma, me parece a mí, la pena de un delito de peligro, sobre todo de aquellos delitos de peligro abstracto, ¿no es cierto?, respecto de un delito de resultado material. Y también este principio de exclusiva protección de bienes jurídicos se convierte en algún momento preciso en un presupuesto fundamentador del ilícito penal. Yo recuerdo que el profesor Soler, ese gran penalista, ese gigante del derecho penal que tuvimos en Argentina y que yo tengo el honor hoy de haber actualizado sus 5 tomos, los 2 de la parte general y los 3 de la parte especial que van a salir seguramente publicados en este semestre por la editorial Astrea de la ciudad de Buenos Aires, en mi país. Soler decía, porque, digamos, les comento esto porque para hacer la actualización de esta grandísima obra jurídica, tuve que releer de nuevo, paso a paso, coma por coma, renglón por renglón, el pensamiento de Sebastián Soler, ¿no? Y cuando analiza el bien jurídico, él dice una pequeña frase, muy pequeña, pero tan sintomática y tan expresiva, ¿no? Soler decía que la determinación del bien jurídico tutelado, decía este gran profesor, es la mejor guía para la correcta interpretación de la ley. Y esto es así, indudablemente, es decir, porque el bien jurídico no pertenece, me parece a mí, al tipo de injusto, pero lo presupone. Pues, si un bien jurídico es muy difícil concebir al mismo tiempo un tipo de injusto, cuya función es precisamente su protección. De aquí me parece que si no existe un bien jurídico que proteger, no tendría sentido pensar en una norma penal para proteger algo que no existe. Situación que se presenta, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto, y por lo general en los actos preparatorios que por definición, como les decía, son impunes. Entonces, me parece que el estudio del bien jurídico, a la hora en que se tenga que pensar o repensar en trabajar en una política penal, en este caso una política penal ambiental, es de suma importancia y es, digamos, no solo de suma importancia, sino de valor preferente. Ahora, de la exposición de motivos justamente de la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre en la Argentina, esta ley que vengo insistiendo en mencionarla, surge claramente que el bien jurídico protegido en los tipos penales es la fauna silvestre en sí misma, es decir, un recurso natural cuya protección es autónoma, es independiente de que su preservación sea o no de utilidad para el individuo, aun cuando de un mayor equilibrio, de que su preservación, ¿no es cierto?, en el ámbito de la diversidad, del amplio mundo de la diversidad biológica, pueda derivar ciertamente una mejor calidad de vida para el ser humano. Si mejor preservamos el ambiente, tendremos los seres humanos una mejor calidad de vida, seguramente. Precisamente en la exposición de motivos se dice textualmente lo siguiente, que está reconocido científicamente que los animales silvestres son indispensables para el equilibrio biológico, el estudio de la naturaleza, el mantenimiento del paisaje natural y de la calidad de vida, aportando también al hombre variados beneficios que, además de los muy importantes de carácter cultural, originan algunas actividades económicas extractivas
que deben ser debidamente reguladas para que los intereses particulares que las motivan cedan ante el interés público superior que existe en protegerlos, observándose los principios y normas tendientes a la conservación del valioso recurso natural que la fauna representa. La ley que se proyecta, se decía en aquel momento, tiene la finalidad de atender, entre otras necesidades igualmente importantes, la protección y conservación cualitativa y cuantitativa de la fauna silvestre. Este propósito, bueno, este texto que me he tomado la licencia de ustedes para leerles textualmente, este propósito que guía a esta normativa se traduce claramente en el artículo primero, cuando declara, como les decía al comienzo, de interés público a la fauna silvestre que deambula, por decirlo de algún modo, temporal o permanentemente, que además habita en el territorio de la República Argentina. Vale decir que el bien jurídico fauna silvestre se protege no como objeto valioso en sí mismo, aun cuando sabemos que posee un valor comercial independientemente de su valor ecológico, sino en tanto y en cuanto constituye un elemento imprescindible para la preservación de la diversidad biológica, conformando al mismo tiempo un elemento indispensable del concepto de medio ambiente. Ahora, no tendría sentido, indudablemente, proteger a los animales silvestres desvinculados del medio ambiente natural, como cosas de valor económico, por ejemplo, sin tener en cuenta la importancia que las especies tienen en el equilibrio biológico. Por supuesto que yo no voy a entrar igualmente en esta polémica que se ha desatado en torno al concepto de medio ambiente en el ámbito de la doctrina penal o ambientalista, pues me excedería en el tiempo que tengo disponible en este taller. Pero sí creo, me parece a mí, si ustedes me permiten un tiempo más, que es hora de que volvamos a pensar ciertos presupuestos relacionados con el estatus jurídico del animal, como les decía al comienzo, en este caso del animal salvaje. Pues evidente, por lo menos me parece a mí que es lo que sucede en mi país, que la conciencia ambiental de aquellos años 80, que les recuerdo es el año de sanción de la ley 22421, no es la misma esa conciencia ambiental que hoy campea en la sociedad de nuestros días. Entonces, tal vez sea la hora de que empecemos a preguntarnos, ¿el animal silvestre sigue siendo un objeto de valor en cuanto y en tanto constituye un elemento esencial para la preservación de la diversidad biológica? ¿O debe ser considerado un objeto valioso en sí mismo? ¿O ambas cosas? ¿O bien debe seguir siendo considerado un objeto aún valioso, lo ponemos entre paréntesis, u otra cosa distinta, también con valor, pero con derechos? El viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, que rigió en nuestro país hasta hace no mucho tiempo, decía que los animales salvajes eran res nullius, o sea, cosas sin dueño y que podían ser apropiadas estas cosas por cualquiera, inclusive mediante la actividad de caza. En la actualidad, fíjense ustedes, tenemos un nuevo Código Civil, un Código Civil integrado, un Código Civil y comercial, y sin embargo, que es de reciente vigencia, y sin embargo, la situación jurídica de los animales mucho no ha cambiado. Recordemos nuevamente aquella Declaración Universal de los Derechos del Animal de la que les hablé en el comienzo de esta charla. Ahora, y les recuerdo aquella expresión que aparece en el preámbulo. ¿Se acuerdan? Todo animal posee derechos. Es evidente que con el nuevo Código Civil en la Argentina se ha perdido nuevamente una gran oportunidad para categorizar a los animales normativamente como sujetos de derecho. Sin embargo, como les decía, para el nuevo Código Civil y Comercial, ¿qué siguen siendo los animales? Los animales siguen siendo cosas,
sean animales salvajes, domésticos o domesticados, que es la clasificación jurídica o normativa que nos trae este nuevo Código Civil, pero todos son cosas susceptibles de apropiación. Y esto es lo que surge del artículo 1947 de este nuevo Código Civil, cuando dice: el dominio de las cosas muebles no registrables, presten atención a esto, el dominio de las cosas muebles no registrables sin dueños se adquiere por la apropiación, agregando: son susceptibles de apropiación los animales que son objeto de la caza y de la pesca, los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en un inmueble ajeno, los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Y en el artículo siguiente, 1948, se ocupa este código de regular más específicamente la actividad de caza del animal salvaje y del animal domesticado, que ha recuperado su libertad. Fíjense, entre comillas, presten atención, que ha recuperado su libertad natural. Pertenecen al cazador cuando los ha cazado, cuando los toma o cuando cae en su trampa. Como se puede observar, en este artículo surge claramente que el legislador ha presumido, antes de regular esta cuestión, que los animales viven en un ámbito de libertad natural. Y esto lo repito, los animales viven en un ámbito de libertad natural para la legislación argentina. Recordemos una vez más esa Declaración Universal. Todos los animales tienen derecho. Y recuerden el artículo 4, que les hice mención al comienzo: toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese derecho. Toda privación de libertad de los animales, de la libertad natural, es contraria a ese derecho. Hagamos una comparación, a ver si se me permite y si ustedes convienen conmigo. En el delito de secuestro, por ejemplo, el encierro de la víctima implica claramente una afectación de su libertad ambulatoria. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Nadie puede discutir esta conclusión. En la captura de un animal salvaje ocurre exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el propio Código Civil, se afecta su libertad natural. Sin embargo, y no obstante que el Código Civil habla de libertad natural como presupuesto esencial del concepto y de la situación jurídica del animal salvaje, para este cuerpo normativo da lo mismo encontrar una piedra y tomarla y llevársela que un animal salvaje. En cualquier caso, el hombre puede apropiarse libremente de estas cosas. Pero claro, ustedes estarán pensando lo mismo que estoy pensando yo, ¿no? En el caso de la piedra, bueno, no se tendrá muchos problemas, ¿no?, para levantársela y llevársela. Pero en el caso del animal salvaje ya tendrá que utilizar otros medios para apropiarse de él. ¿Y cuál puede ser ese medio que el derecho concede al ser humano para apropiarse del animal salvaje? Y a mí me parece que es la muerte del animal. Ese es el medio. Para apropiarse del animal salvaje habrá que matarlo, o al menos herirlo o encerrarlo en alguna trampa, y de ese modo que arrebatarle su libertad natural, que el propio Código Civil les reconoce en el artículo 1948 que les acabo de mencionar, cuando establece, y lo repetimos, el animal pertenece al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. Y esta situación que describe la ley como una concesión al cazador, que el animal le pertenece, consiste en no otra cosa que legalizar la muerte del animal. Y esto es así, puesto que este animal, este pobre animal, terminará o encerrado en una jaula, en un zoológico, en un circo, para diversión y entretenimiento de los humanos, o en algún habitáculo, o en una caja, o en un transporte como objeto de tráfico ilegal, o simplemente, señores, terminará muerto, colgado de una pared como trofeo o despedazado en partes para su venta en el mercado negro mundial.
Pero a todo esto, nuestro Código Civil insiste en que estos animales tienen libertad natural. Y si bien miramos esta situación, vemos lamentablemente que el orden jurídico en nuestro país, en mi país, no hace absolutamente nada para proteger esa libertad natural que le concede al mismo tiempo. Que no pasa esto de ser entonces otra cosa que un derecho no regulado del animal, no protegido, que solo surge de la interpretación o es una mera ficción normativa, pues solo puede tener algún valor desde lo formal, pero en los hechos no pasa de ser una mera declaración de principios sin valor alguno. Pero claro, si todo esto que estamos hablando o analizando lo predicamos de un ser humano, bueno, estaríamos diciendo, no, momento, estamos frente a un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad ambulatoria. Pero no decimos lo mismo de un animal a quien el ordenamiento jurídico le concede un derecho, que es su libertad natural. Si partimos de la idea de que los animales son seres vivos, tienen que ser desde lo biológico y desde lo normativo diferentes a las cosas. No pueden ser cosas, pues las cosas son objetos inertes o sin vida, inanimados, inanes, con otros términos o dicho de otro modo. No pueden ser seres vivos y cosas muebles no registrables al mismo tiempo. Por lo tanto, me parece a mí que si son seres vivos y no pueden ser equiparados a las cosas, entonces hay que entender que tienen un estatus especial y diverso de las cosas, que debe ser protegido por el derecho. No son seres humanos, sin ninguna duda. Eso no lo vamos a poner en tela de discusión. Pero el ser humano es el que los mata, o los mete en la trampa, o los vende, o los despedaza. No son humanos, pero son seres vivos, son sujetos y son sujetos no humanos. Entonces, como los humanos, deben tener derechos. ¿Por qué? Y precisamente porque son sujetos. Si los animales fueran una cosa, como los categoriza el Código Civil de nuestro país, no tendrían ningún sentido las leyes que protegen a los animales domésticos o salvajes. Pues desde la perspectiva de un derecho penal garantista ajustado, ¿no es cierto?, a un Estado constitucional de derecho, no se podrían cometer los delitos que prevé la Ley 22.421 de conservación de la fauna y otras leyes de protección de los animales que también algunas están vigentes en la Argentina. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se puede maltratar, hacer sufrir, mutilar o matar una cosa, un objeto inanimado, una cosa no registrable? Una cosa se puede dañar, pero no se puede hacer sufrir. Con otros términos, ¿por qué tendría que ser delito, por ejemplo, maltratar o matar a un animal, como se establece en una ley en la Argentina de maltrato animal, si son cosas? Salvo que se entendiera que el animal no se protege por lo que significa para la vida natural, para el medio ambiente natural, sino por el mero valor económico que representa o por los derechos que tiene el propietario del fundo, donde, como les decía, en donde se los caza o captura. En todo caso, podría aceptarse una conminación penal si se tratara de cosas con dueño, pero como ya vimos, los animales salvajes domésticos o domesticados, como establece nuestro Código Civil, son cosas sin dueño. Si esto es posible, si se puede hacer sufrir o matar a un animal, porque así lo entendió el legislador, entonces hay que admitir que los animales no pueden ser cosas, tienen que ser algo diferente a las cosas. Se podría interpretar o entender que cuando el Código Civil establece que los animales son cosas muebles, no registrables, lo que se quiere decir en realidad es que no son cosas inanimadas, sino cosas equiparables o asimilables a las cosas inanimadas. Pero si esto es así, entonces hay que admitir que son algo distinto a las cosas inanimadas, pues son equiparables a ellas, no son ellas. Aún así, me parece a mí que la tesis no es muy convincente. O los animales son cosas muebles no registrables o son sujetos de derecho no humanos. Fíjense, en el propio Código Civil argentino se observa
observamos una descripción en el delito de daño, en el artículo 183, que a nosotros nos parece conceptual y normativamente incorrecta, pues pune, si tomamos todo esto que estoy diciendo, todo el análisis contextual, sistemático de lo que estoy diciendo, se pune con pena de prisión el daño a una cosa mueble, inmueble y a un animal, con lo que da toda la sensación de que el legislador penal en la Argentina, en este caso, ha diferenciado claramente a la cosa mueble del animal, puesto que no puede entenderse, si no fuera así, que haya insertado, previsto en el artículo, en el mismo artículo, dos conceptos que tienen un mismo significado, cosa mueble y animal. Si el legislador hizo esta diferencia, me parece, es porque entendió que son conceptos distintos, son cosas distintas, situaciones diferentes. Creo que ahora, después de todo esto que vengo diciendo, se puede ver, me parece, con más claridad la importancia que tiene el bien jurídico que se pretende proteger con los delitos de fauna. Si el bien jurídico, y con esto voy un poco terminando, es el animal salvaje y no el interés económico del titular del fondo o el valor de mercado que podría tener un animal, entonces tenemos que empezar, me parece, a revisar los conceptos y las categorías. Creo que es hora de que empecemos los penalistas a repensar ciertas categorías y adecuarlas a los tiempos que se vienen. De otro modo, si no protegemos a los animales otorgándoles derechos en serio y no meras declaraciones de principios, y si al mismo tiempo no se implementan políticas públicas responsables y serias en la protección de la vida silvestre, haciendo las inversiones suficientes, no digo de grandes proporciones estas inversiones, sino me conformaría con que sean iguales o parecidas a las inversiones, por ejemplo, que hacen los políticos en publicidad en tiempos electorales. Con eso ya sería suficiente. Si no lo hacemos, corremos el riesgo cierto, evidente, que está a la vista, de que la vida silvestre alguna vez desaparezca de la faz de la tierra. Deberíamos preguntar a quienes hacen las leyes, a los legisladores, si han sentido alguna vez el grito de dolor del animal atropellado por un automóvil. Todos hemos sentido ese sufrimiento. Entonces nos preguntamos, ¿se necesita algo más para entender que los animales también pueden sufrir? Acá en la Argentina ha habido dos casos y ha habido otros más recientemente, famosos incluso en el mundo, de la orangutana Sandra y de la chimpancé Cecilia. Por solo citar dos casos nada más, que estos casos que han llegado a las instancias judiciales más importantes y que le han reconocido a estos animales como sujetos de derechos no humanos, nos deben hacer reflexionar estos orangutanes y estos chimpancés, que haciendo un poco más felices a los animales, estos sujetos no humanos, seremos más felices los humanos. Si esto no se entendiera de esta forma, entonces, en vez de celebrar, por ejemplo, en la Argentina, que celebramos el 29 de abril de cada año, el Día del Animal, si esto no se entendiera de este modo, me parece que deberíamos celebrar este 29 de abril como el Día de las Cosas Muebles No Registrables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Eduardo Bompadre, por la excelente disertación de este tema.